Halíjalo mi gente linda, espero que todos estén muy bien. Y esta vez andamos aquí caminando porque vamos a hacer un ayote en miel que es perfecto para estos días de diciembre, de frío, de lluvia. Así que espero que les guste esta receta, no se la pierdan. Como les dije, andamos aquí caminando y es que estamos en una tiendita de granja. Aquí hay muchas cosas naturales, entre ellas ayotes, también hay huevos. Y bueno, andamos por aquí viendo qué se encuentra, qué se puede comprar, y por eso dije, bueno, haremos un ayote en miel. Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es abrir estas bolsitas de panela o raspadura. No sé cómo le dicen ustedes en sus países, díganme a ver, déjenmelo saber en los comentarios. Nosotros en Honduras le decimos raspadura. Y vean, estas ya están así como separadas en bolsitas individuales, así que no las voy a cortar en cuadritos más pequeños, solo las vamos a abrir, sacar de las bolsitas para tenerlas listas. Ahora sí vamos a encender nuestra estufa a una temperatura medio alta y vamos a poner el agua, o aproximadamente unos 500 mililitros, de 400 a 500 mililitros en la olla para que esto ya vaya cocinando. También le voy a agregar la canela y pues algunos clavitos o algunos trocitos de pimienta gorda. Luego de esto le voy a agregar la raspadura para que esta se vaya ya cocinando poquito a poco. Esta raspadura, mi gente, ya viene así con este color y tiene este sabor como dulce, como amielado. No sé si ustedes en sus países tienen la misma o tienen de otra calidad, porque he visto que hay algunas que son más claras. Pues déjenme saber en los comentarios, pero la realidad es que no importa cuál de los dos tipos utilicen, esto no es problema. Ahora sí, lo tapamos y lo dejamos que se vaya cocinando mientras nosotros pasamos a lo siguiente. Yo creo que esta es la parte más difícil de todo este proceso porque a veces cuesta pelar estos ayotes, partirlo, porque tienen unas conchas muy duras. Pero bueno, lo vamos a partir así como podamos, con mucho cuidado y con mucha fuerza. Vean qué lindo el color de este ayote, un anaranjado muy profundo, muy precioso. Y bueno, vamos a partir el ayote. Después que lo tengamos listo, le vamos a retirar las semillas. Es muy importante no cocinarlo con semillas, mi gente, porque las semillas pues no se comen así directamente. Se comen las que ya están procesadas y tostadas, pero estas no. Bueno, le quitamos las semillas, todas y cada una de ellas, y luego lo voy a partir en cuadritos. Vean, así más o menos, ni tan grandes ni tan pequeños. A mí me gusta que pues se sienta ya el ayote, o sea, comer los trocitos más o menos grandes. Como ven, aquí ya se está cocinando nuestra agua con la raspadura. Esto se ve muy bien y lo que vamos a hacer es colocarle el ayote. El ayote, mi gente, lo vamos a colocar boca abajo. Ups, se me cayó. Pero bueno, vamos a tratar de darle vuelta. Así, muy bien. Pues bueno, como les decía, el ayote lo vamos a colocar así boca abajo para que vaya absorbiendo todo el olor de la canela, el sabor, perdón dicho, y también el color de la raspadura. Lo vamos a colocar todo el ayote, no importa, no piensen que ay, no voy a tener espacio, demasiado ayote y poca agua. No, créanme, esto con el tiempo va a subir. Lo tapamos y lo dejamos cocinar por aproximadamente una hora y media. Mi gente, esto depende muchísimo de cómo lo
lo quieran ustedes. Yo les recomiendo preferiblemente que dejemos cocinarlo obviamente 1 hora y media o más hasta que ya esté el ayote bien oscurito. Ahora sí lo vamos a abrir, a mover un poco para ver cómo va esto. Vean el color, qué bonito. Ya el ayote se ve que está oscurito, agarrando el color que tiene que tener. Así ha quedado este ayote dulce. Vean qué riquísimo se ve. Vamos a echarle un poquito de jugo por encima. Mi gente, espero que hagan esta receta. Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de irse sin darme un like. Y por supuesto que si eres nuevo por aquí, suscríbete para que puedas disfrutar de recetas, de un poco de Suiza y de muchas cosas más. Les envío a todos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.